Boomers, X, Millennials, Generación Z. Parece que las empresas son más como Hogwarts, ¿no? Divididas por casas. Pero aquí no hablamos de magos ni de varitas mágicas. En el mundo del trabajo, estas generaciones conviven, chocan y también colaboran, como si fueran protagonistas de un reality show intergeneracional. ¿Que si hay diferencias? Pues por supuesto que las hay. Que si los X dicen, ¡ay, en mis tiempos las cosas eran diferentes! Los millennials dirían, pues tranquilo, todo va a salir bien, es cuestión de actitud. Y los Z añadirían algo como, espera que todavía no lo he subido a TikTok. Pero más allá de los memes, hay algo muy real y es que cada generación tiene necesidades y perspectivas diferentes cuando se trata de trabajar. Por eso hoy vamos a sentar a 3 representantes de estas generaciones frente a los micros, para un debate intergeneracional. Ellos nos contarán qué piensan sobre temas tan interesantes como pues, la gestión de los conflictos, los valores, el futuro en el trabajo. ¿Y tú qué crees? ¿Podrán encontrar puntos en común o será un choque de trenes? Pues quédate con nosotros y averígualo. Empezamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, bienvenidos. Esta vez, para ti, si no nos estás viendo y solo nos escuchas, somos 4 en la sala y vamos, como he dicho al principio, a hacer un debate, ¿no? Vamos a introducirnos en un formato distinto. Es la primera vez que hacemos algo así en el IEPP. Estrenáis este formato y os presento entonces a las 3 personas que nos acompañan. Aquí está Ana Cenamor. Ana Cenamor es Service Manager en Segip, que es una compañía de gestión en la nube de recursos humanos. Bienvenida, Ana. Iba a decir más cosas, pero bueno, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida Encantada de este estar podcast. aquí y participar en este debate tan interesante. Ella va a ser la representante de los millennials, de la generación millennial, ¿vale? No vamos a decir edades, que esto es lo bueno, así no nos sentimos muy comprometidos, ¿vale? Tenemos un rango amplio de fechas. Ahí está. Y luego te presento como Pitu. Sí. Y ahí, ¿cómo definirías tú tu labor profesional? Un poco complicado de entender para otras generaciones, pero Ya empezamos. Es creador de contenido. Vale. Es como influencer, pero para mí no es lo mismo. Okay. Yo creo contenido, no influyo. Ok, vale, ahí pones ese matiz. Ok, bueno, pues Pitu, bienvenido a Practica la Psicología Positiva. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Y luego tenemos a Dario Asante, que es el director general del IEPP, que muchas veces está ahí al otro lado, pero hoy le ha tocado ponerse enfrente de las cámaras. Así que bienvenido, Dario. Gracias. Un placer tenerte aquí. Bueno, como os habréis imaginado, Pitu es generación Z y Dario, venga, lo dejamos en X. Lo dejamos en X. Soy bueno. X justo en la mitad de la X. Venga, pues como os decía, os voy a ir planteando preguntas, ¿vale? Y imaginaros que, no sé, os he invitado a comer a mi casa, estamos en la poscomida con un cafecito, con una infusión, con unos bombones, charlando tranquilamente, nadie nos odie, nadie nos juzga y decimos lo primero que nos viene, ¿vale? Y lo que realmente pensamos. Y desde ahí la primera pregunta que os haría es, a ver, se dice que a los X les cuesta adaptarse a la tecnología, ¿vale? Que a los millennials pues a veces son un poco idealistas y que la generación Z es algo impaciente. ¿Qué habéis encontrado en vuestro trabajo? ¿Tenéis situaciones donde esto o cosas de este estilo se hayan producido? Venga, contadme. ¿Quién quiere romper el hielo? Uno quería romper el hielo. Pues aunque parezcan tópicos, ¿no? Muy tópicos generacionales, yo sí he encontrado estas situaciones en mi experiencia laboral. Bueno, yo he estado 15 años gestionando equipos y dentro de los equipos personas de todas las generaciones, por lo menos de estas 3 que estamos representando hoy aquí. Y sí es cierto que por una parte el sobreesfuerzo de adaptarse a las nuevas tecnologías de la generación X sí lo he vivido, es algo normal. Pues bueno, son personas que han tenido que adaptarse desde un punto de vista ya más adulto y supone un esfuerzo mayor.
También, bueno, por mi parte, los millennials sí que considero que podemos ser un poco más idealistas, no sé si por también la época en la que hemos vivido y hemos disfrutado, por lo menos mi generación, creo que pues puede ser también un poco la coyuntura en la que nacimos. No sé si la instauración de la democracia, la transición pasó, la globalización, la educación, todos los accesos que hemos tenido en nuestra generación, a nuestra edad, pues hacen que igual tengamos una idea más positiva, más progresista, ¿no? Y eso nos hace ser un poco más idealistas. Y por último, bueno, la parte de la impaciencia sí que creo que es algo... Al final, la generación Z vive en el aquí y ahora, todo para allá, un clic y lo tengo. Entonces, hay muchas ventajas en ese sentido, pero uno de los inconvenientes es que no desarrollan esa capacidad de espera. Uh-huh. Entonces, bueno. Bueno, ya empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos repartiendo. He puesto la nuestra, ¿no? ¿Se nota? Esto es inconscientemente. Es que es lo lógico, ¿no? Es decir, uno se mueve en sus creencias, en su día a día y ve las cosas desde su enfoque. Y creo que esto es lo chulo, el poder generar un espacio donde poder mostrarlo desde mi visión y desde mi vivencia. Y luego ya viendo todas las vivencias y las visiones, ¿a dónde llegamos, no? ¿A dónde llegamos? ¿Quién más se anima? Bueno, yo estoy de acuerdo, comentar? pero respecto a la tecnología... Pero con matices. No, los matices son que la tecnología creo que no es solo una barrera en este caso, ¿no? Por la generación X, por ejemplo, que represento y que he visto. Es una cuestión de cuestionarse, ¿no? Perdonar la redundancia, donde la tecnología nos ayuda o donde la tecnología, bueno, pues a veces es efectivamente un freno, ¿no? Por ejemplo, Dario, ¿qué ejemplo nos podrías poner donde pondrías ese punto de diferencia? La diferencia está en saber el para qué de la tecnología. Y probablemente la generación que más se cuestiona esto son los que tienen su dificultad en la aplicación o la aplican con menos soltura de otras generaciones, ¿no? Siempre hablando desde el punto de vista laboral, ¿eh? Claro. Entonces, yo creo que no es solo una cuestión de no reconocerle méritos, porque evidentemente a todos nos facilita la vida, hoy más que nunca, además. Pero el propósito, la finalidad es algo que quizás para los que estamos con más años de experiencias nos pesa, ¿no? En la elección, nos pesa en el utilizar una cosa u otra. Y esto quizás en los comportamientos, en la manera también de cómo actuar en el trabajo, en la respuesta no solo a la productividad, sino también en las relaciones con nuestros compañeros y compañeras, de alguna manera influye. Vale, pues yo quiero empezar por varios puntos. El tema de la impaciencia es así, o sea, es una realidad. Lo queremos todo ya. No hay nada que hacer. Sí. Lo queremos todo ya. Hemos nacido en una generación en la que estamos en continuo cambio y encima con las redes sociales. No sabemos dónde vamos a parar, no sabemos el día de mañana qué es de nosotros. Queremos todo ya. Unos tienen unos objetivos, otros quieren más progresar en otros ámbitos de la vida, otros quieren emprender y llegar a unos niveles extremos como de realización. Otros, sobre todo por las redes sociales, los jóvenes, muchos tenemos como los receptores de dopamina reventados. Porque estamos todo el día con TikTok, Instagram, sobre todo no por los vídeos de YouTube largos, que están muy bien, sino por el formato vertical, que es al final lo que revienta la mente y lo que hace que no tengamos paciencia para las cosas. Entonces, por ese punto es así. Luego también somos, como por cierta parte, muy idealistas. Por las redes sociales, por lo mismo. ¿A qué te refieres? O sea, idealistas como que nos imaginamos una vida idealizada, pero por las redes sociales. Por ver a influencers, ver creadores que muestran una parte que no es. Desde mi punto de vista, que soy como un influencer, os puedo asegurar que todo lo que veis, más del 70% no es así. Y solo se muestra lo que se quiere enseñar, lo monetizable, lo que genera interacciones, visitas. Y eso es un problema, sí. O
es un problema. Además porque genera mucha frustración. También, sí. Cuando tú te comparas y no tienes eso, que es casi inalcanzable. Claro. Entonces tenéis que convivir mucho con esa frustración, la verdad. Y probablemente eso va generando, ¿no? También ciertos patrones, pero tenía más puntos, no me quiero meter, no te quiero cortar. O sea, también quiero decir que la mayoría de creadores son personas normales. O sea, yo soy una persona normal y tengo los mismos problemas o más que los demás. La gente que no está como metida en el mundo se piensan que su vida es increíble y eso al final son barreras mentales, son limitaciones que nos ponemos. Luego te paras a sentar a comer con cualquier persona de este mundo y ves que es una persona. Somos iguales. En plan, somos totalmente iguales. No nos diferencia nada. Lo único que diferencia es las decisiones que tomamos, pero nada más. Bueno, qué visión más madura, ¿no? Para un Z y qué análisis más profundo. Y fíjate que también me llama mucho la atención esa no solo capacidad de introspección, de poder identificar pues esos aspectos que caracterizan a tu generación, sino, jolín, el también hacer ese análisis más profundo, ¿no? De cómo este contexto se está afectando y de cómo, pues, a lo mejor pues estamos idealizando muchas cosas y nos está afectando negativamente esta tendencia que hay, ¿no? A capitalizarlo todo y al final buscar siempre que las personas estemos contra más tiempo posible enganchadas con nuestro móvil, ¿no? Y contra eso tenéis que lidiar todos los días, porque además es parte de vuestra realidad ahora, cosa que a lo mejor esta parte no tenemos que lidiar desde otras generaciones con tanta intensidad, ¿no? Porque ese contacto con las redes sociales habitualmente no es tan alto en las generaciones que han venido de antes. En la de después sí, ¿no? Por desgracia, ojalá y este tipo de concienciaciones nos ayuden a que no pasen tanto tiempo y sobre todo que sepan utilizarlo, ¿no? Que no generen confusiones. Pero muchas gracias por tu profundidad en la reflexión. ¿Algo más que queréis añadir aquí alguno? ¿Alguna puntualización? ¿No? Con esto estamos bien. Vamos a la siguiente. La siguiente es chicha, ¿eh? Valores en el trabajo. Ahí en nada, ¿sabes? Aquí la pregunta sería, ¿qué es más importante, creéis, para cada uno de vosotros en el trabajo que representaríais esa generación, ¿no? Aquí me vienen palabras a lo mejor como estabilidad, seguridad, propósito, flexibilidad, no sé, ¿qué cosas os vienen a vosotros en relación a vuestros valores? A mí lo principal, la palabra que me viene es flexibilidad, la primera. Al final creo que las empresas y las personas que trabajamos para empresas o las personas que trabajan necesitan flexibilidad porque cada día, en cada etapa de la vida, tienes necesidades diferentes y tanto las personas que trabajamos, managers, directivos, autónomos, necesitamos que se puedan adaptar las cosas a esas necesidades. Entonces, sin esa flexibilidad, yo lo llevo más a mi experiencia laboral, el vínculo que se puede crear, que al final es una relación laboral, es una relación entre personas que cada una necesita una cosa y es muy importante que podamos ser flexibles tanto por un lado como por otro. Creo que es lo más. Ese es el valor que más te representa, ¿no? Como una creencia importante para ti dentro del trabajo. Y aunque no lo has dicho, también la parte del compromiso. Explícate. Sí, el compromiso. No sé si en las demás generaciones, bueno, yo creo que la generación X también, los millennials todavía creo que tenemos una parte de compromiso con las personas, ya sean clientes, sean managers, sean colaboradores de equipos. Tienes ese compromiso y relacionado con la flexibilidad y el compromiso, creo que es lo que hace que quizá seamos más productivos, ¿no? Que podamos entendernos, que se hagan unas relaciones con una buena comunicación y bueno, pues eso, que el compromiso para mí es bastante. ¿Y veis diferencias intergeneracionales en estos Por eso valores? miraba a mis compañeros porque no sé si tenéis la misma opinión o no, si se busca quizá en las generaciones más, en la generación Z, a lo mejor el compromiso, por mi experiencia, cuando he trabajado con personas más jóvenes, no es tan importante, no es un valor que se tenga tan presente. Y quería preguntarte a ti, Pitu, sí. ¿Qué opinas tú? Pues el compromiso es un problema de los jóvenes. Yo también tengo falta de compromiso, pero
No sé si es porque cómo nos hemos criado, educado, pero tenemos una falta de compromiso. Y en cuanto a los valores, yo veo fundamental para mí tener libertad. Yo soy autónomo, ¿vale? Y tener la libertad de trabajar cuando quiera, donde quiera, como quiera. Y eso para mí es primordial. O sea, como si tengo que estar 12 o 14 horas, yo haría lo posible para que lo que haga en mi vida dependa de mí. O sea, trabajar por cuenta Autonomía, propia. ¿no? Eso. También hablas de autonomía. Sí, sí. Y al ser como autónomo y tener mucha autonomía, pues no dependo de mucha gente y eso hace que no me pueda comprometer a nada. Interesante. A mí me gustaría aquí que entre vosotros también pudierais, no sé, contar momentos, experiencias que a las personas que nos escuchan les ayudaran a entender dónde estos valores a veces pues están representados, ¿no? Incluso pueden entrar en conflicto, como a veces ese compromiso percibido, que yo lo entiendo así un poco, Ana, en una persona de tu generación, pues si ha dicho algo que lo va a hacer, lo hace, ¿no? Por ejemplo, que sería un poco la definición del compromiso, cómo esto nos lleva a chocar en situaciones concretas o cómo la necesidad de libertad se puede o no se puede encajar a veces en ciertos proyectos, ¿no? No sé si a lo mejor aquí vosotros o Dario nos hemos encontrado en situaciones concretas donde esta necesidad, que no es la primera vez que la escucho, dificulta o no el poder llegar a cooperar, ¿no? A colaborar. Sí, hay no sé si llamarlo riesgo, pero cuando existe un compromiso, evidentemente ahí hay una seguridad hacia lo estable, que no es el contrario de la flexibilidad. Yo creo que estoy de acuerdo que es un valor y que la flexibilidad a todos, sobre todo también tras la pandemia, ¿no? Hemos entendido que necesitamos nuestros espacios, necesitamos que la parte de nuestra vida laboral sea clave, pero que deje espacio a todo el resto y que esta flexibilidad también a la que aludes es fundamental, pero sobre una base de estabilidad. Y entonces, antes, y enlazándome a la palabra riesgo, es que cuando no hay un compromiso o no hay una implicación sobre lo que en el mundo laboral y sobre lo que la empresa o el negocio de alguna manera en lo que estás vinculado contractualmente, ¿no? Pues el riesgo es que esta libertad te lleve a la falta de compromiso. Entonces, para entrar en casos concretos, sí, he vivido recientemente situaciones donde ante un desenlace y una falta de compromiso y de implicación, no había otra razón que no me interesa o pues esto no es parte de mis prioridades. Y claro, yo lo veo desde mi perspectiva y digo, pero a ver... Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿qué está pasando? O sea, ¿no te interesa ocupar tu día con algo que te aporte económicamente una cierta estabilidad? No, eso no es importante. No, son otros los valores, eso, la libertad o poder cambiar. Pero es una cuestión que yo creo que tiene que ver mucho también con la edad y en el momento vital en lo que estamos, ¿no? Es mi generación. Probablemente tienes detrás un bagaje y unas responsabilidades hacia otros, una familia, unos hijos, en que esta libertad puede tener un precio muy alto. Fijaros pero esto influye. O sea, claro. Es que al final, aunque creamos que no, el que cada uno tenga esta visión influye en decisiones tan importantes como la contratación. El otro día, en una conversación con un ingeniero que suele tener proyectos con equipos y que se encarga de contratar ingenieros, contaba, yo soy amiga de su hermana, que había dejado de contratar a personas que fueran más jóvenes de 30 porque las experiencias que había tenido era de una rotación y de una... Entonces, aquí es donde yo digo, jolín, ya está afectando a cosas que van a generar un desequilibrio, ¿no? Un trato diferencial a las generaciones. ¿Qué se os ocurre, no? Aquí os pregunto, ahora que estamos sentados y tenemos la oportunidad de pensar desde la visión de tres generaciones distintas,
¿Cómo traspasamos esta dificultad? ¿Cómo podemos respetar los valores de cada uno, el poder adaptarnos a esa necesidad, pero al mismo tiempo que la empresa pueda seguir funcionando y que el proyecto pueda ir hacia adelante, ¿no? Y aquí os animo a pensar, ¿qué se os ocurre? Sí, a mí se me ocurrió una cosa, que con la experiencia que he tenido yo, sobre todo es muy importante que las personas que trabajen en esa empresa trabajen por la ilusión del proyecto y no por la retribución. He trabajado con gente que ha querido ofrecerme su trabajo gratis a mí, simplemente porque le apasiona el proyecto, el objetivo, y eso hace que rinda mucho más que una persona que únicamente lo quiere por ganar dinero. Uh-huh. Por eso digo el tema del compromiso, que sea más con el proyecto y no por el salario. Uh-huh. Sobre todo es el problema que tienen los jóvenes. Al trabajar con tanta gente, yo en este mundo me muevo mucho, sobre todo me doy cuenta que hay gente que realmente su felicidad se basa en proyectos. No tanto en la parte económica, Sí. quieres decir. ¿Lo has encontrado más eso en tu generación? Uh-huh. Lo ves Los más proyectos grande. pueden ser, tiene una fecha y tiene un marco temporal que muchas veces no corresponden digamos, a una visión más a medio plazo, ¿no? ¿No crees que en este sentido un proyecto es también, ¿no?, algo que te aboca a un cambio constante, ¿no? O sea, termino un proyecto, empiezo otro, entonces si me motiva bien, si no... O sea, un poco para entender lo que... Yo estoy de acuerdo que un proyecto motiva mucho, pero la palabra proyecto parece que está acotada en tiempo y espacio. Entonces, muchos proyectos o muchos compromisos o mucho interés para terminarlos, pero esto acota, ¿no?, el alcance. Muchas veces, pues vuelvo y me pongo el gorro de la empresa. Se trata de algo que tiene una mayor duración. Entonces, ahí estás jugando con el tiempo. A lo mejor te cansas porque este proyecto no es lo suficientemente acotado para tener en ese momento la pasión. Como poniendo un poco el compromiso. punto, ¿no? Imaginemos por caso real. Ponemos a una persona que se dedica al tema SEO, ¿no? Por poner un ejemplo. Y esa persona entra y en un inicio le encanta lo que le planteamos. Pero pasado el tiempo se tiene que encargar de otras cosas también. Y ya no genera tanto interés, ¿no? Esa visión por proyectos es lo que dices un poco, Sí. Dario, que a lo mejor dificulta una continuidad de la relación laboral. Sí, quiero decir, yo cambiaría la palabra proyecto con la pasión por un propósito más de la empresa y el negocio que plantea. Interesante. A lo mejor Algo... no tanto en el proyecto, sino Exacto. más en el proyecto más amplio, ¿no? Porque si no, a lo mejor, y yo eso también me lo he encontrado, ¿eh? Al final las relaciones son muy cortitas, ¿no? Y por eso también a lo mejor estamos fomentando tanto cambio, por una visión a lo mejor más a corto plazo, que tiene mucho que ver con cómo se gestiona la información. O sea, todo lo que has dicho al inicio tiene mucho que ver con todo esto. Y es el procesamiento de la información y el constante cambio, ¿no? Y se normaliza como si eso fuese así. Lo único es que yo quiero escuchar un poco tu visión de si esto os importa realmente. Es decir, si el tener que estar cambiando cada cierto tiempo de proyecto, ¿lo veis como algo positivo o como algo negativo? Si os motiva o si es como, jof, y ahora me tengo que volver a poner a buscar curro porque aquí he dicho que no porque esto no me convencía. Sí, tienes razón. Yo soy una persona como que extremadamente emprendedora. Me gustan los proyectos. Entonces, lo que me suele pasar es que inicio un proyecto, suele ir muy bien, pero llega un punto que va tan bien que ya me canso y prefiero empezar de nuevo otro. Todo el esfuerzo, a mí me motiva el inicio. Arrancar. Buscar otro, seguir y luego otro, así continuamente. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? ¿Tú cómo lo percibes? Es decir, ¿es algo que te afecta de alguna manera o Sí. no? ¿O lo ves? ¿De qué manera Tiene te afecta? problemas. Problemas que al principio de todos los proyectos tienes que invertir muchas horas. Sí. Que he tenido faltas de sueño, he tenido pues horarios desbalanceados. Hay veces que llegaba hasta quedarme hasta las 6 o 7 de la mañana, muchos días, luego otros días no hacer nada, luego... O sea, es como nada de estabilidad. Eso es.
la estabilidad. Mira, a mí una cosa que me viene un poco, y en esto hay que encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? De que cuando yo fui mamá, una de las cosas que aprendí fue que los horarios eran necesarios, porque si no el caos llegaba al hogar. Y es verdad que la mente humana de forma natural, cuando somos recién nacidos, cuando somos muy pequeñitos, necesita de una cierta estructura, porque si no tiende al caos, ¿no? Mihaly Csikszentmihalyi también nos decía un poco esto. Pero claro, el entorno en el que nos estamos desenvolviendo es de constante cambio. Tú decías antes la dopamina. Todo lo que hacemos constantemente es dopamina, dopamina, dopamina. ¿Cómo nos planteamos los proyectos? Desde la dopamina, desde el arranque. El arranque es muy motivante, es a corto plazo, es algo que me pega el chute, ¿no? Necesito como cosas que me mantengan con la dopamina muy alta todo el rato. Y es muy difícil en relaciones a largo plazo que esto ocurra. Incluso lo podemos extrapolar a las relaciones sentimentales, ¿no? De cómo hay pues ahora una mayor dificultad para mantener relaciones a largo plazo, de más tiempo. Se buscan a lo mejor algo más para el fin de semana, más momentáneo. Y a lo mejor no es ni una relación de 40 años donde he tenido que aguantar de todo, ¿no? Y no quejarme ni una sola vez. Y no se trata de volver a eso, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero a lo mejor también entender el cómo está estructurándose nuestras redes neuronales puede estar afectando también a cómo nos vinculamos con el trabajo y qué perjuicios puede estar teniendo en mí y en mi estabilidad, ¿no? El intentar encontrar ese punto de equilibrio, ese balance entre una y otra, ¿no? En esta reflexión. Nos podríamos tirar hablando de esto horas, pero hay una pregunta que me encantaría haceros y si no, se nos echa el tiempo encima, y es la del futuro, ¿vale? Esa no quería bajo ningún concepto que se nos quedase fuera. Y es si yo os planteara que pudierais rediseñar el entorno laboral en el que estáis ahora para que se mantuviese así durante unas cuantas décadas, ¿qué estáis seguros de que lo dejaríais tal cual está y qué os gustaría cambiar? ¡Hala! Ahí lo suelto. Ya estamos todos soñando. Esta es buena. A mí se me viene así a la cabeza cambiar ya y acabar con esto de forma drástica, el liderazgo old school, el estilo de liderazgo en el que más autocrático, ¿no? El jefe es totalmente autocrático, que solo se hace lo que él dice, que no deja cooperar y participar a los equipos, a la gente, porque al final ya por suerte parece que se está extinguiendo, pero todavía lo hay, incluso en grandes empresas. Y parece mentira que en la época en la que vivimos que siga habiendo gente así, porque bueno, está más que demostrado, yo por lo menos por mi experiencia, cuando haces partícipe al equipo y a la gente con la que trabajas, aunque sea de forma transversal, en la toma de decisiones, en participar, en proponer ideas y en escucharles, al final es muchísimo más motivador y más eficiente. Todo muchísimo más eficiente y más productivo. Y al final la gente se engancha, te sigue, y cuando puede haber estos momentos de mayor carga de trabajo o tal, la gente responde. Entonces, eso es lo que cambiaría. Claro, eso, o sea, no sería ya un cambio drástico, sino por lo menos terminar con esa parte era. que todavía sigue. Uh-huh. ¿Y vosotros? Pues sobre todo lo que has dicho, que aunque haya diferencia de cargos, unos más altos que otros, que se escuchen. Somos personas y nos deberíamos de tratar todos como personas, independientemente del puesto que tenga cada uno, ¿verdad? Además, una persona que tenga un puesto inferior te puede dar ideas. Claro. Sobre todo yo que colaboro mucho con gente y suelen trabajar para mí, y escucho a todo el mundo. Yo, por ejemplo, que me dedico a las redes y tengo muchísimos seguidores, hay gente con 100 seguidores que me han dado ideas que me han cambiado la vida. Sobre todo un compañero mío que me dijo, hay muchos creadores que no saben ni escuchar. Solo por no tienes seguidores, no te escucho. No generas, tampoco te escucho. Cuando realmente el escuchar y moldear la idea hace que pueda ser una de las mejores ideas. Exacto. La diferencia. Y de rediseñar, nada, simplemente, pues esto ya es para un ámbito político, que se fomente más el emprendimiento. Yo tengo la suerte de poder llevar el ser autónomo y poder
pagarlo, pero hay gente que empezando de cero es imposible, y además con mi edad, es imposible que puedas pagar eso y esa cantidad de impuestos al principio, que no es sostenible. Así que te encantaría mejorar ese stopper, ¿no? Y que tuvieran ahí un apoyo institucional mayor. Muy bien. Bueno, yo me enlazo otra vez con el ámbito laboral más tradicional, clásico, porque yo creo que tu experiencia es, pues eso, de un emprendedor autónomo cuyo contacto es curioso, ¿no? Lo que nombras como casos de compartir ideas es propio, ¿no? De una dinámica de trabajo, pues más, pues eso, de colaboraciones, en este caso externo, escuchando a otros, y me parece, bueno, pues un ámbito interesantísimo, que en la realidad de una empresa, pues evidentemente está literalmente acotada por las paredes de la oficina o del espacio, ¿no? Donde estás, donde efectivamente estas dinámicas se pueden generar y es necesario generarla. Porque hablando de futuro, yo creo que esto debe de ser la manera de trabajar en general y probablemente en muchos ámbitos, no solo desde nuestro caso, que en el ámbito de la educación, sino de los servicios o la producción de cultura, la producción no solo, pues eso, de bienes y servicios, ¿no? Y es lo de encontrar en el lugar de trabajo un espacio inspirador, donde las ideas y donde la propuesta no tengan la barrera o la jerarquía, sí, a lo mejor de alguien que facilita y que haga que estas ideas fluyan, ¿no? Y este debería ser el rol de un líder. Más que de un jefe, ¿no? Y que genere estas oportunidades. Yo intento aplicarla en mi caso. Evidentemente, aquí los que trabajan conmigo dirán, bueno, no es del todo cierto. Pero por lo menos la intención es esta, porque estoy de acuerdo que si conseguimos que el lugar de trabajo, junto a los momentos luego donde cada uno trabaja desde casa y tiene oportunidad de desarrollar parte de su jornada laboral desde su hogar, que es otro de los grandes debates. Legado también, de lo sí, que ha ocurrido después de la pandemia, y creo que todos nos estamos beneficiando, ¿no? De todo esto. Y es lo de poder entender que los espacios de trabajo se conviertan en lugares de experiencia, de compartir y de poder estar con los compañeros y compañeras de una manera, digamos, con más calidad. Luego ya el trabajo quizás más tedioso lo hago desde casa y voy despachando cosas, pero cuando accedo a la oficina, a mi lugar de trabajo, ahí debería ocurrir este momento tal vez mágico, que es lo de llegar a compartir y a poder debatir las ideas y las propuestas y también las cosas negativas, ¿por qué no? Porque de eso se trata, una cooperación. Pero también existen, claro. Exacto, que también existe. Pues os iba a hacer la pregunta de si creéis que hay distribuciones de fortalezas. Algunos conocéis un poquito más este concepto, otros menos, pero al final es esos puntos fuertes que tenemos, ¿no? Si hay una distribución que creéis que sea diferente de las fortalezas en función de la generación. ¿Creéis que hay diferencias? Solo así, yo ahora os lo voy a contar, ¿vale? Ahora os voy a contar qué dice la ciencia, pero ¿quién diría que sí? No levantéis la mano, que aquí muchos solo nos oyen. Pronunciaros. Sí, hay diferencias. Sí, hay diferencias, ¿no? Estamos de acuerdo en que las hay, ¿no? Vale, pues mirad, vamos a ver un poco qué dicen los estudios, ¿vale? Y me decís si esto que nos dicen se corresponde, ¿no? Con lo que vosotros estáis experimentando en vuestro día a día, ¿vale? Mirad, por ejemplo, de los 20 a los 30, ¿vale? Empezamos por la edad más joven. Un poco aquí las fortalezas se orientan hacia la construcción de la identidad, que más o menos se supone en psicología que termina a los 30. Y la búsqueda de un propósito, ¿no? Profesional y personal. Entonces aquí entrarían fortalezas como la valentía, la perseverancia, la positividad, tanto el conocimiento como el manejo emocional y la cooperación, ¿no? Un poco es pues fortalezas que nos ayuden a superar esos desafíos que nos estamos planteando en esta etapa, plantearnos metas, ¿no? Y un poco saber cómo afrontar esa incertidumbre por el futuro que a veces se activa aquí, ¿no? Y gracias a eso, esa positividad. ¿Te encaja un poco con lo que estás viviendo en este momento? Sobre todo el manejo de emociones. Sí, ¿no? Estamos... es un jaleo. No sabemos cómo llevarlo. Sobre todo por lo que os he dicho, no sabemos realmente dónde está la felicidad.
Muchos nos pensamos que estás solo en el amor, otros solo en el trabajo, no tenemos pues, el equilibrio y lo de la cooperación también. Yo creo que en la unión está la fuerza y es imposible llegar lejos estando solo. Ahí está. Vale, muy bien. Muy buena frase. Muy verdad. Pues en la siguiente franja de edad, que sería la de los millennials, más o menos de los 30 a los 50, ¿vale? En los estudios que he estado consultando, pues aquí las fortalezas se centran más en el equilibrio, ¿sabes? Entre las responsabilidades sobre todo, ¿no? Llega a veces la maternidad, paternidad, todas estas cosas. Y es un momento de como mucha consolidación y estabilidad, ¿no? Y aquí fortalezas pues como la gratitud, la directividad también aparece bastante, la equidad, el amor y la armonía, ¿no? Son fortalezas que vienen mucho y es porque parece que es una etapa en la que construimos muchas relaciones significativas, ¿no? Y estamos muy centrados en eso, en construir esas relaciones y también como ser muy prudentes, ¿no? Para toda esta amalgama de responsabilidades que hay, pues manejarlas lo mejor posible. ¿Representa o no representa? Sí, me siento súper representada. También creo que ya no es solo por la generación en sí, sino el momento vital en el que estamos, ¿no? Yo me veo identificada en Pitu en algunas cosas, en el sentido de, pues, no sé qué hacer con mi vida, tengo esa incertidumbre, ¿no? Eso es como muy típico de los 20 y tantos años. Y en esta etapa en la que yo estoy viviendo ahora personalmente, los 40, es como una etapa de repente de paz, armonía, de no tengo nada que demostrar a nadie. Echo la vista atrás y veo pues que he ido haciendo cositas interesantes en mi vida. He tenido logros profesionales, personales muchos. Pues te casas, te independizas, tienes hijos. Esto pues en la época de los 30. Y cuando llegas a esta madurez ya... No sé, es como de repente ver un mar en calma, un momento de absoluta armonía, también preparándonos para lo que nos viene. La adolescencia, hablamos de la adolescencia. Nuestra superadolescencia de nuestros pequeños. Y bueno, pues es un momento, la verdad, muy, no sé. Muy chulo. Muy bueno. Sí. Bueno, que sepáis que también es que Ana la positividad la tiene muy alta, ¿vale? Y juega a su favor. Nos conocemos desde hace tiempo y es una de las suyas identitarias. Bueno, y luego de los 30 a los 50, pues aquí se centran más pues en el legado, ¿no? En el legado personal, en el significado y en cómo conseguir y consolidar ese bienestar, ¿no? Emocional. Y fortalezas aquí que se encuentran, pues estarían la gratitud también, el humor, el análisis, el perdón, muy interesante. Y aunque no está en el forte, en el modelo VIA aparece también la espiritualidad, más en esta edad, que yo creo que suena un poco lejana en las anteriores y aquí va cobrando otro significado, ¿no? Y es interesante ver que tanto el análisis como el humor pues son herramientas para procesar experiencias difíciles de la vida, como pérdidas, por ejemplo, ¿no? Que todavía en edades más tempranas a veces no sucede, aunque a veces sí. Y luego pues la espiritualidad más entendida también como esa búsqueda de propósito o de conexión con algo más grande, ¿no? Que tú también, Pitu, lo has nombrado en cierta forma, en ese conectar con el proyecto, ¿no? Yo lo veo ahí también en ese hacer algo que trascienda, ¿no? Que no sea un mero me levanto toda la mañana para escribir contenido y ya está, sino que esto de alguna manera deje una huella y, por ejemplo, pues a lo mejor ayude a que el mundo sea mejor o a lo que fuere, ¿no? Que trascienda a mí mismo. ¿Te sientes representado o no, Darío? Sí. Dice plenamente, soy muy espiritual. No, pero concuerdo. Cuando has nombrado la espiritualidad, evidentemente pensé en otra cosa, pero lo has aterrizado en lo que realmente es algo que, bueno, me identifico, ¿no? Y es, pues eso, encontrarle un propósito y un sentido que lo relacionaría también con el legado, ¿no? El legado también es para, evidentemente, dejar a las generaciones venideras, hijos, pero no solo, amigos y no solo, lo que realmente has podido aportar, ¿no? Y cuando tú hablabas del momento de calma, yo quizás ahora diría que luego hay un momento de inquietud, una vuelta a la inquietud, sí. Que es esto, ¿no? De dejar un legado, ¿no? O de dejar porque estás buscando algo que tenga un sentido y que de alguna manera esta espiritualidad de la que te refieres, en el fondo es darle un algo
a todo lo que ha pasado y a la vida que queda, ¿no? he tenido, Bueno, claro. Trascendental, ¿no? Claro, entonces Sí. como, pues eso hay que darle vidilla, ¿no? Ya, porque si no, ¿qué queda? Pues fijaros que uno de los ejercicios que a veces se realizan, porque bueno, estos podcasts también son un poco para concienciar, ¿no? De la importancia, por ejemplo, en este caso, de poder conectar y entender cada visión para poder mejorar luego la comunicación y la cooperación entre personas. Y nosotros en el IPP, ahora que estamos además muy volcados en un proyecto más de formación a empresas, pues parte de la propuesta es esta, ¿no? Si yo me encontrara con la posibilidad de poder contar con personas para un proyecto en concreto, más que buscarlas a todas iguales, ¿no? Y que me aporten lo mismo, lo ideal es la diversidad, y eso me lo aporta también la generación y la edad, porque van a dar cada una esa diferencia que aporta un valor. Si no, pues vamos a seguir todos más o menos el mismo caminito, ¿no? Entonces, un poco si construyéramos las claves después de todo lo que hemos hablado, a mí me surgiría, en cierta manera, el escuchar, ¿no? El no quedarnos solo con nuestra visión como la correcta, porque hay veces que la trasladamos como, la he dicho como si la mía fuera la buena, ¿no? Lógico y normal, es la mía y la valido, pero ojo, cuando escuchamos las otras nos ha ocurrido un poco esto de, lo entiendo, Claro. lo entiendo. Pues generar estos espacios en las empresas donde poder conocer otras formas de ver las cosas, otras formas de reaccionar, otras formas de entender el trabajo, el puesto, el proyecto, desde mi generación o desde mis fortalezas, ¿no? Da igual. Puede enriquecer un montón, pero tengo que tener un espacio donde poder hacerlo. Si no, al final te lías a trabajar, te lías al día a día, la operativa, y esto no sucede, ¿no? Así que el crear estos espacios y luego que tenga la libertad de poder hablar, ¿no? Que las empresas nos permitan decir de verdad lo que pensamos, sin que luego haya una consecuencia o un comentario que estigmatice esa opinión, ¿no? Y que si yo para mí pues el valor es la libertad o es el compromiso, está bien, ¿no? No tiene por qué tener una connotación negativa y intentar entenderlo, ¿no? Y ponernos en la piel del otro. Y luego, por otra parte, el generar ese puente, ¿no? De conexión. Y para mí eso sería el plantearnos a lo mejor la reflexión de ¿qué me hace parecido a esa persona? ¿Qué tenemos en común? ¿No? ¿Qué me conecta? Porque si tú lo piensas y piensas en Dario ahora, Ana, hay algo que tenéis en común muy probablemente. O piensas en Pitu, ¿no? Y tú si Pitu piensas en Ana o piensas en Dario, hay muchas cosas que te diferencian, pero hay otras que también compartes. Pues cuando encuentras eso que compartes, se produce un proceso de empatía que permite que puedas cooperar y colaborar con esa persona de una manera diferente a cuando lo haces desde otro lugar, ¿no? Así que es tremendamente beneficioso generar estos espacios de escucha y de empatía, ¿no? ¿Os parece? Difundamos esto, ¿no? El poder tenerlo y el que a partir de ahora sea pues algo a tener en cuenta, ¿no? Que como profesionales podamos poner nuestro granito de arena en que esto esté más en el lugar en el que estemos trabajando. Espero que ningún jefe ni ningún tal. Bueno, tú, Dario, ya eres el jefe, así que tampoco hay... Quería añadir que comparto totalmente que es importante que haya espacio para compartir y que haya estas diferencias de generaciones. Totalmente. Si esto no hay en las empresas, evidentemente este diálogo casi se hace demasiado, poco rico, ¿no? Claro. Y en eso ha sido un reto, ¿no? Porque no solo creo que es importante que colabores con los que tengan incluso pocos seguidores, pero probablemente con otras generaciones. ¿Quiere que le invites a Dario? No, pero la riqueza viene de ahí, o sea, no pensando, ¡buah, qué aburrido! ¿Cómo voy a llamar a un abuelo o una persona mayor? O... Quizás la clave podría ser interesante, ¿no? Este choque, porque la aportación, estos espacios de diálogo, el encuentro de una parte o de este fragmento de parte común, desata otro tipo de... Vaya guante que te acaba de echar, Pitu. No, tiene toda la razón. Yo no tengo ni 100, 72. Y yo para coger ideas muchas veces llamo a mi madre, a mi padre, que me dan ideas de programas de hace 30 años que digo, qué locura si se trae esto ahora.
Sí, ¿verdad? Y formas de ver las cosas que siempre han estado ahí y los jóvenes no las sabemos ver. Yo por eso tomo siempre opinión de gente más mayor. Bien. Pues ahí el escucharnos y el de verdad para que podamos trabajar juntos a gusto, el que sepamos que hay cosas que a lo mejor, aunque las vean muy normales, muy naturales, pues esa pequeña reflexión de mirarnos hacia adentro y ver si esto yo podría matizarlo un poco para poder colaborar o cooperar un poco más con los demás. Porque lo que no puedo esperar todo el rato es que o cambie la empresa o cambien los jóvenes, no, es qué puedo hacer yo, ¿no? Desde mi responsabilidad individual para que esta relación vaya mejor. Pues de verdad ha sido un auténtico placer. Me ha encantado esto. No ha sido muy debate, pero no sé cómo llamarlo ya, pero me ha gustado muchísimo este encuentro. Muchas gracias a los tres, de corazón. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un placer. Y a vosotros. Y nada, no sé si repetiremos, pero ahí os dejo también el que podamos profundizar en otros temas de trabajo. Y muchas gracias también a ti que nos escuchas. Espero que te haya gustado este formato, que nos comentes, que nos preguntes, que como siempre pues lo compartas si ves que puede aportar algún valor y que nos digas qué te apetecería escuchar, de qué te apetecería hablar, porque lo que nos importa es tu opinión. Para eso estamos aquí, para ayudarte a que te sientas mejor. Así que por nuestra parte nada más, nos escuchamos en el siguiente podcast. Un abrazo fuerte.